Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. ¿Lo repetimos juntos? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, que por gracia y por misericordia nos has permitido reunirnos el día de hoy para escuchar el consejo de tu palabra, para adorarte, para glorificarte, Señor, y para ser, Padre, consolados, restaurados por medio de tu palabra, Señor, pero también, Señor, para que dirijas nuestros pasos, que dirija nuestra vida, Señor. Por lo tanto, te ruego que me ayudes a poder entender, hablar tu palabra conforme a tu voluntad, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, hermano, vamos a nuestra exposición. El día de hoy está en el capítulo 3 de Primera de Juan, que consta 24 versículos. Y bueno, es un mensaje un poquito, no sé si confrontativo, no sé cómo lo podemos definir este mensaje, pero mientras meditando en la palabra del Señor, esto fue lo que el Señor me pudo dar acerca del 1 de Juan capítulo 3. Esperando que salgamos edificados. Amén, hermanos. En esta parte de la palabra del capítulo 3, versículo 1, arriba en su Biblia, como título dice hijos de Dios. No sé si en toda la Biblia dice así. Pienso que en algunos dice un poquito diferente, ¿verdad? Amén. Pero yo no sé si en todas dice así. Quizá en otras versiones del capítulo 3 arriba como título dirá un poquito diferente, pero la Reina Valera lo expone como hijos de Dios. Y cuando yo estaba viendo el título aquí de hijos de Dios, consideramos, hermano, que todos, consideramos que todos somos hijos de Dios. Poquitos amenes. Poquititos amenes. Sin embargo, hermano, a través de toda la exposición que está trayendo Juan, hermano, no habla a medias tintas. No habla a medias. Juan no dice que hay medios cristianos. Usted no va a aparecer en la Biblia que hay, o en esta exposición de Juan, usted no va a ver que dice, bueno, pues quizás son medios cristianos. No. Juan en esta exposición, hermano, del capítulo 3, que consta de 24 versículos, dice que o hay hijos de Dios o hay hijos del diablo. Claramente los pone así. Hijos de Dios o hijos del diablo, que el Señor los reprenda. Consideramos que somos hijos de Dios. Amén. Porque yo no creo que nadie aquí levante la mano y diga, oh, yo soy hijo del otro. ¿Verdad? Pero bueno, quizá, hermano, algunas cosas van a evidenciar de quién somos hijos. Y quizá va a ser un poquito medio pesadón el mensaje, pero
Esperamos que lo podamos digerir, ¿no?, para bien de nosotros. En los tiempos, hermano, que vivimos hoy, precisamente en los tiempos de la iglesia que vivimos hoy, sabemos que son tiempos finales, donde pronto la iglesia, hermano, va a ser arrebatada. El llamarse hijo de Dios o cristiano se ha transgiversado mucho debido a los falsos mensajes del gran auge de los falsos maestros. En los tiempos que vivimos hoy en la iglesia se ha infiltrado, hermano, falsas enseñanzas donde hay infinidad de falsas revelaciones y falsos mensajes, refiriéndose precisamente a lo que somos hijos de Dios. Entre estos falsos mensajes, hermano, enfatizan, porque yo sé que usted lo ha escuchado, entre estos falsos mensajes enfatizan que como hijo de Dios, porque te dicen, tú como hijo de Dios, ¿cuántos han escuchado eso? Enfatizan en estos mensajes donde te dicen, tú como hijo de Dios mereces lo mejor. Yo sé que lo ha escuchado, ¿cierto o no? Tú como hijo de Dios tienes que entender que viene tu mejor temporada. Tú como hijo de Dios tienes derecho a todo lo que la casa del Padre tiene. Tú como hijo de Dios eres llamado a multiplicarte. Y luego dicen en esos mensajes, tú como hijo de Dios estás diseñado, mire cómo dicen, estás diseñado para algo grande. Tú como hijo de Dios, Dios quiere cumplir tus sueños. Tú como hijo de Dios, todo lo que toques lo conquistarás. Tú como hijo de Dios tienes derecho a reclamar, a arrebatar. Como hijo de Dios tienes que tener un ADN. Y estos predicadores, hermanos, enseñan infinidad de barbaridades, para no decir barrabasadas, a la iglesia, que desvían a la iglesia. Porque no son mensajes, hermano, que te hablan de la santidad. Todos estos tipos de mensajes que le mencioné, yo me imagino que usted lo ha escuchado, o estos títulos, donde son mensajes, hermanos, que solamente alimentan el ego, y son mensajes motivacionales, porque no son mensajes que te hacen meditar en el pecado, y no te hacen meditar en la santidad. Y cuando hablan de hijos de Dios, te empiezan a referir todas estas cosas, hermano, que yo les mencioné en estos tiempos finales que la iglesia está viviendo. Tenemos que recordar que una de las características de los últimos tiempos es que se iban a amontonar maestros que traerán un mensaje que harán el mensaje de solo comezón de oír. Y esos mensajes, hermanos, solo te hacen pensar en primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Nada más. Esos falsos mensajes te dicen, estás diseñado como hijo de Dios, que mereces lo mejor. Pero, hermano, la realidad es que ni la salvación merecíamos. Esa es la realidad. La realidad, hermano, es que no merecíamos ni siquiera la salvación. ¿Qué merecíamos? Bíblicamente merecíamos el infierno. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces contrasta claramente el mensaje de estos tiempos a lo que dice la Biblia. Otros identifican que ser hijos de Dios es ir a un lugar, hermano, donde hay un rótulo donde dice iglesia cristiana.
Pero la pregunta es si en ese lugar donde ese rótulo dice iglesia cristiana, de verdad, hermanos, se está predicando el evangelio. De verdad los mensajes que exponen te llevan a la santidad o solo quieren satisfacer las necesidades personales de los oyentes. Tenemos que recordar que la iglesia está para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Otros identifican, hermanos, ser hijo de Dios o identifican al cristianismo, por ejemplo, en traer una cruz en el cuello. Porque muchos cristianos usan cruces en el cuello. O simplemente asuman que el tener una cruz es como símbolo del cristianismo. Pero la pregunta es, ¿quién puso como símbolo la cruz en el cristianismo? Nadie. Realmente nadie. El Señor Jesucristo no dijo, fíjese bien, el Señor Jesucristo no dijo, para que se identifiquen como cristianos, usen una cruz. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Los apóstoles no dijeron, para que se identifiquen como cristianos, lleven una cruz de adorno en el pecho y ya la gente va a decir es cristiano. Mas sin embargo, en el tiempo de hoy, muchos lo identifican de esa manera. ¿Cierto o no? Otros identifican ser cristiano o identifican el cristianismo como traer, hermano, una calcomanía de un pescado en su carro. El famoso pescadito, ¿verdad? Y uno ve una calcomanía de un pescado en un carro y uno asume, él es cristiano, solo porque trae una calcomanía de pescado en el carro. Y mira, el que va manejando ahí es cristiano. Uno asume eso. Yo hace años trabajando, hermano, en una ocasión le hice un trabajo a un cliente y cuando llegamos a la casa del cliente, la parte de atrás de uno de sus carros, de ese cliente, tenía un pescado, supuestamente identificándose como un cristiano, y el hermano que trabajaba conmigo, recuerdo claramente que me dijo, mira hermano Arturín, ese es cristiano, solo porque en la parte de atrás de su carro tenía un pescado. Cuando el cliente salió y empezamos a hablar sobre el trabajo, salió bien borracho, hermano. Y en la plática que empezamos a platicar sobre el trabajo, el hermano que venía a la par mía le preguntó, oye, ¿usted es cristiano? Y dijo, sí, yo soy cristiano. Y yo soy, pero si tú me preguntas por qué tomo, pues no tomo. El Señor Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Canaán. Entonces, por un lado, mientras los falsos maestros traen mensajes donde te dicen, como hijo de Dios mereces lo mejor, como hijo de Dios vive tu mejor temporada, como hijo de Dios, Dios quiere que alcances tus sueños. Por otro lado, hermano, hay cristianos quizás bien intencionados que creen que para identificarse como cristianos es traer una cruz, es traer un pescado en su carro de calcomanía. Con eso yo no le estoy diciendo que quiten esa calcomanía si usted lo trae. Usted puede traer una calcomanía si quiere. Mas sin embargo, la realidad, hermano, eso no nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Eso no nos identifica a nosotros como un verdadero cristiano. Ahora, si nada de eso nos identifica como hijos de Dios, si nada de eso nos identifica como un cristiano, la pregunta es, ¿qué nos tiene que identificar como hijos de Dios o como cristianos? Porque en el tiempo de hoy asumimos rápidamente, ese es cristiano. No sabemos ni su vida, no sabemos su testimonio, no sabemos nada de él y decimos es cristiano. Pero la pregunta es,
¿Qué nos tiene que identificar como hijos de Dios? ¿Qué nos tiene que identificar? El Señor Jesús, amado hermano, en Juan 13:34 dice: en esto conocerán, fíjese bien, en esto conocerán que son mis discípulos, que traigan una cruz colgada. En esto conocerán que son mis discípulos, que traigan una calcomanía pegada en el carro atrás de un pescado. Ahora usted la puede traer, no hay problema por eso. En esto conocerán que son mis discípulos, que yo diga soy cristiano. ¿En qué? En que se aman unos a otros. En eso. Juan 3:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo los he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En otras palabras, el Señor está diciendo: si ustedes quieren ver a un verdadero cristiano, tú lo vas a conocer en que se aman unos a otros. No en que traigan una calcomanía, no en que se pongan una cruz, no en que digan que es cristiano, no. En que se aman unos a otros. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, en el capítulo 3 de arriba de su Biblia, ¿cómo dice? ¿Cómo dice como título? De Dios. Dice hijos de Dios. Es decir, Juan, hermano, nos va a mostrar de verdad quién es hijo de Dios. Porque aquí Juan va a mostrar dos cosas, hermano: o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Ay, pero qué duro está esto, pastor. Mire que Juan les llama hijitos. Con amor, hijitos. Porque Juan nos está diciendo aquí: no, este es medio cristiano, sancochado, cristiano, nada más en la iglesia y allá afuera. No, Juan no está diciendo eso, hermano. Juan expone dos cosas: uno, hijos de Dios o hijos del diablo. Amén. Por eso arriba como título dice hijos de Dios. Es decir, Juan en esta exposición va a identificar claramente lo que es un hijo de Dios. Juan en esta exposición, que contiene 24 versículos, va a identificar claramente lo que es ser un cristiano, un hijo de Dios, pero también va a identificar, hermano, qué es un hijo del diablo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros dividir este capítulo? Número 1, que desde el verso 1 hasta el verso 11, Juan muestra lo que es un hijo de Dios. Desde el verso 12 hasta el verso 18, Juan muestra lo que es un hijo del diablo. Y número 3, desde el verso 19 hasta el verso 24, muestra que como hijos de Dios guardamos sus mandamientos y no se nos hacen gravosos. Y mire cómo comienza. ¿Lo tiene? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire cómo Juan empieza a identificar quién es un hijo de Dios. Lo primero que expresa el apóstol Juan es mirar. Está diciendo: pongan atención, que no todos son hijos de Dios. Pongan atención que el motivo, la razón por el cual el mundo no nos conoce es porque ahora somos nosotros llamados hijos de Dios. Juan en este primer texto expone que el amor de Dios, que el amor ágape de Dios lo ha manifestado a nosotros, y una de las muestras de ese amor es que ahora somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, Juan expone evidencias claras
Y una de ellas es que el mundo de una manera natural, hermano, nos va a rechazar a nosotros. Por eso cuando dice, por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo, dice, no le conoció a él. Es decir, Juan empieza a exponer que una de las evidencias como hijos de Dios es que el mundo, hermano, a nosotros nos va a rechazar. No es que yo traiga una cruz aquí, no. No es que yo traiga una calcomanía en mi carro, no. Una evidencia, la primera que nombra es que el mundo, las actividades, los amigos que no quieren nada de Dios, te van a rechazar. Mira lo que dice. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esta palabra, hermano, no nos conoce, es una palabra griega que en realidad significa no puede comprender, no puede entender y no puede aceptar. Es decir, Juan está diciendo que el mundo no comprende, no entiende, no acepta el por qué tú como hijo de Dios, tú, hermano, no le sigues la corriente al mundo. ¿Es lo que está diciendo Juan? Y lo más lógico es que el mundo te rechace. Juan está diciendo que el mundo no acepta, el mundo no entiende cómo alguien te da en una mejilla y tú estás lista para poner la otra. Eso el mundo no lo entiende. Porque el mundo te dice, no, si te da en la mejilla, tú respóndele de la misma manera. No, si te da la mejilla, tú respóndele para atrás, tú no te dejes. Eso es lo que el mundo hace. ¿Cierto o no? No te le dejes. Tú tienes tus derechos. No, es que el mundo no comprende eso, hermano. El mundo no comprende que si llega tu esposa y te empieza a gritar, tú calmado, tú relax. Tú tienes self-control. Tú tienes dominio. Que si llega la esposa y te grita y te maltrata, tranquila, vamos a orar mejor. No, el mundo no comprende eso. ¿Cómo se está identificando a un hijo de Dios? Porque dice ahí el título, hijo de Dios. Se identifica, hermano, que el mundo te va a aborrecer porque no entiende, no comprende que tú como hijo de Dios, tú vas en contra de la corriente de este mundo. Porque ¿qué te dice el mundo cuando hay problemas en el matrimonio? Ya déjala. Búscate otra. Pero ¿qué dice el Señor? Lo que el Señor unió, no lo separe. ¿Y sabe qué significa no lo separe el hombre? No tanto otro hombre, también eso, pero no tanto otro hombre, sino lo que significa es, cuando dice que no lo separe el hombre, significa lo que hace el hombre, que no lo separe tu mal carácter. Bueno, el mal carácter, todo lo que el hombre produce dentro del matrimonio. Entonces Juan está diciendo, hermano, que el mundo no acepta, no entiende como alguien que en un momento dado te da una mejilla y tú no respondes de la misma manera. Juan está diciendo que una de las marcas de un verdadero hijo de Dios es que el mundo, hermano, te va a rechazar. Es decir, como hijo de Dios, hermano, Juan está diciendo que se nos tiene que notar una diferencia en cómo vive un mundano y cómo vive un cristiano. Se nos tiene que notar como hijos de Dios, hermano, la diferencia en cómo se viste un mundano y cómo se viste un cristiano. Se nos tiene que notar la diferencia, amado hermano, en cómo habla un mundano y en cómo habla un cristiano. Por eso arriba en su título en la Biblia dice hijo de Dios.
Es decir, la primera evidencia es que el mundo te va a rechazar. Versículo 2, ¿estamos ahí? Dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. ¿Quién quiere ver al Señor, hermano? Es decir, ya como hijos de Dios, Juan expone que estamos en una lucha, anhelando que un día se manifieste lo que hemos de ser, aunque por el momento, hermano, no se ha manifestado. Es decir, Juan está diciendo que por el momento tenemos destellos nosotros de quién vive en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Espíritu Santo. Pero hay destellos apenas, nada más. Sigue diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice, tal como Él, como es Él. Mire qué hermosa promesa, hermano, de ver al Señor. Juan no está diciendo aquí, tú puedes vivir tu vida como quieres. No está diciendo aquí, tú puedes vivir la vida loca, tú puedes vivir como yo quiera, como tú quieras. Juan no está diciendo, como hijos de Dios, no podemos tomar las decisiones que yo quiera, aunque la palabra diga otra cosa. Porque si viene el Señor, aunque yo diga, yo me voy, hermano, yo me voy a quedar. Me voy con Él, pues quién sabe con quién. Juan está diciendo, hermano, que la causa, escuche bien, por lo cual el mundo te rechaza y tú rechazas al mundo, hay una causa. ¿Cuál es? Es porque un día tú te quieres, hermano, parecer a Cristo, y porque un día tú lo vas a querer ver. Esa es la causa. Repito, la causa por la cual el mundo te rechaza y por la cual tú rechazas al mundo es porque un día, hermano, vas a ver al Señor y quieres parecerte a Cristo. Y como anhelas parecerte a Cristo, se ha de manifestar de una manera natural el contra con el mundo, entre tú y el mundo. ¿Por qué tú rechazas al mundo como hijo de Dios? Porque quieres parecerte a Cristo. ¿Por qué rechazas al mundo? Porque quieres verlo un día a Él, tal como es Él. Amén. Ese es el motivo por el cual expone el apóstol Juan este verso 2. ¿Qué ha expuesto Juan en estos dos versos? Número 1, que como hijo de Dios el mundo te va a rechazar. Y número dos, que la lucha de la esperanza de nosotros que tenemos todos los días es porque un día, hermano, le veremos a Él tal como es Él. Esa es nuestra meta, verlo a Él. Número 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es. ¿Qué dice? Es puro. Pregunta, ¿cuántos tienen la esperanza de ver al Señor? ¿Cuántos tienen la esperanza de irse con el Señor? Mire lo que dice Juan entonces. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, ¿vive como quiere? No. Todo aquel que tiene esta esperanza de verlo a Él, ¿hace lo que quiere? No. Todo aquel que tiene esa esperanza solamente dice que es cristiano y no lo es. No. Todo aquel, dice Juan, que tiene esa esperanza, así mismo, dice Juan, se purifica. Se purifica. Juan les deja saber a los lectores y a nosotros que tenemos un Dios, hermano, muy puro y muy santo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Como hijos de Dios. Número 1, que aquel que se diga ser hijo de Dios, el mundo lo va a rechazar. Que aquel que se diga ser hijo de Dios, no solamente hay promesa
sino de que le vamos a ver a Él, cómo es Él. Y que aquel que se llame hijo de Dios o se diga hijo de Dios, se está purificando. Porque esa es la esperanza de Él, ver al Señor. Cuando aquí se refiere Juan que se purifica, está hablando, fíjese bien hermano, de que la pureza en ese cristiano se le ha de ver en todas las áreas de su vida. Un cristiano que se está purificando, hermano, se le tiene que ver en cómo habla, en cómo viste, en cómo se conduce, en cómo vive. Se le tiene que ver esa pureza en este cristiano. Así es. Que son evidencias. Ahora, desde el verso 4 hasta el verso 9, Juan hace una notable diferencia entre cuando alguien peca, porque estamos, hermano, en una naturaleza caída y pecamos, no porque queremos, sino porque estamos en una lucha. Y entre alguien que peca y alguien que practica el pecado como forma de vida. Mire lo que dice el verso 4, el 4 al 9. ¿Lo tiene? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Y el que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren la notable diferencia que está haciendo Juan en estos 6 versos. Empieza Juan a hacer notar, hermano, lo que es un hijo de Dios y lo que es un hijo del diablo. Juan está diciendo que un hijo de Dios se identifica porque el mundo lo rechaza, porque tiene esperanza de ver al Señor, porque se purifica, y número 4, porque no practica el pecado. Esta palabra no practica quiere decir no hace del pecado su estilo de vida. No hace del pecado su estilo de vida. Juan quiere, amado hermano, que hagamos una diferencia entre que a veces pecamos porque tenemos una naturaleza caída. Todos los que estamos aquí llegamos a pecar, pero no porque queremos, sino porque en nosotros hay una naturaleza caída y estamos luchando nosotros por la santidad. Juan quiere que hagamos una diferencia entre pecamos porque estamos en esta naturaleza caída o vivir en pecado. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una cosa es que peques porque luchas con tu carne, porque yo lucho con mi carne, y otra cosa es que yo decida vivir en pecado, que se refiere a la práctica del pecado. Son dos cosas bien diferentes. Que nombra la palabra práctica, el que practica. Esa palabra significa el que hace su estilo de vida. Amén. Verso 9, por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire cómo lo dice Juan. No practica, no hace el pecado su estilo de vida. No dice esta persona, oh, pues mañana me arrepiento. No dice esta persona, bueno, pues es mejor pedir perdón que pedir permiso. No dice esta persona, oh, es que yo iba caminando por la banqueta y miré una cáscara de plátano y yo la quise pisar para yo después resbalarme y caer. No dice así. Es decir, el pecado no es el estilo de vida de esta persona. Estoy diciendo porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10, vamos ahí.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama, mire lo que dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, Juan comienza a exponer la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, exponiendo cómo puede uno identificar uno a un hijo de Dios o a un hijo del diablo. Verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué? Que os améis. Que os améis unos a otros. Entonces Juan expone 5 cosas, hermano. Número 1, a un hijo de Dios el mundo lo rechaza. Número 2, tiene la esperanza de ver al Señor. ¿Cuántos tienen la esperanza de ver al Señor? Número 3, se purifica. Número 4, no vive en la práctica del pecado. El estilo de vida de este hijo de Dios no es vivir en pecado. Y número 5, practica el amor. Practica el amor. Amén, hermano. Ahora, desde el verso 12 hasta el verso 18, Juan muestra cómo se identifica un hijo del diablo. Ya mostró cómo se identifica un hijo de Dios. Ahora va a mostrar cómo se identifica no un medio cristiano, no, sino un hijo del diablo. Y Juan pasa a mostrar a un hijo del diablo con una reseña bíblica. Mire lo que dice el verso 12. ¿Lo tiene? Dice, no como Caín. Mira quién está nombrando Juan. No como Caín, que era del maligno. Es decir, Caín se dejaba usar por el adversario. Caín se dejaba engatusar, influenciar, engañar por el adversario. La palabra era habla de pertenencia. Pertenencia. Juan no está hablando aquí, amado hermano, de un medio cristiano, no. Verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Y qué hizo Caín, hermano? Y mató, dice, a su hermano. Y lo dice, ¿y por qué causa le mató? Y responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Es decir, Juan comienza a exponer ya más claro, hermano, lo que dice el verso 10, cuando dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque, hermano, si usted pregunta, fíjese bien, hermano, si usted pregunta y dice, hermano, ¿y cómo se manifiestan los hijos del diablo? ¿Qué contestaría usted? ¿Qué contestaría? Quizás diría, bueno, pues los hijos del diablo les sale espuma por la boca. Quizá, ¿no? Los hijos del diablo se hacen como culebras. Los hijos del diablo les agarra la temblorina y se descontrolan. Bueno, Juan no está hablando de manifestaciones demoníacas. Esas en su caso son manifestaciones demoníacas que pasan y no desconocemos eso. Amén. Juan está hablando de otra cosa. Juan está hablando del día a día. Juan está hablando que un hijo del diablo no puede amar. ¿Está bien? Está poniendo que un hijo del diablo no puede amar. Juan está hablando que las obras de tal persona son malas como las de Caín. Pero mire lo que dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, ¿qué hacía Caín, hermano? ¿Secaba espumarajo de su boca? No, ¿verdad que no? ¿Lo sacaba? ¿Qué hacía Caín, hermanos? Caín presentaba su ofrenda y era hijo del diablo. Así es. ¿Sí o no? Yo lo veo muy serio. Caín venía, hermano, y presentaba su ofrenda
pero era hijo del diablo. Caín iba al culto, pero era hijo del diablo. Caín, escucha bien, le hablaba amigablemente a Abel, pero dentro de él, hermano, tenía rencor porque era un hijo del diablo. Caín no quería lidiar con su enojo. Caín dejaba que su enojo fuera su señor. Caín no amaba a su hermano. Caín parecía cristiano, pero no lo era. Que traía su ofrenda, Caín. Aquí está mi ofrenda. Aplaudía la mejor. Aleluya, aleluya. Caín venía al culto, ofrendaba, pero allá afuera y en su corazón había obras malas. En la iglesia era un tipo cristiano, pero allá afuera era bien tremendo. Y traía la calcomanía del pescadito en el carro. ¿Por qué nombra a Caín? Por las malas obras. Claramente lo dice, no como Caín, que era del maligno. Era del maligno. Y si nos ponemos a estudiar la vida de Caín, hermano, mire que tenía la costumbre de ir al culto, de ofrendar, de hablarle amigablemente a Abel, hermano, vamos allá. Verso 13, mire lo que dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué está diciendo? Que Caín, amado hermano, parecía que agradaba a Dios, pero en realidad, hermano, era mundano. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos, dice, a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. Verso 15, mire lo que dice: todo el que aborrece. Bueno, estás poniendo las obras de Caín, porque Caín aborrecía a Abel. Esta palabra aborrecer, mire lo que significa en el griego. Significa sentir antipatía, significa yo no lo quiero cerca de mí, significa rencor, amargura, odio. Dice, todo el que aborrece a su hermano, dice, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué hizo Caín? Al aborrecer a su hermano, llegó el punto en que lo mató. Un homicida. Que no lo quiero cerca, porque si lo tengo cerca va a ver lo que le va a pasar. Uy, Caín. Verso 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Mire cómo dice ahí, hermano. Juan está diciendo, hermano, que ellos fueron testigos oculares de cómo Cristo se entregó a pesar del rechazo. Se entregó a pesar del rechazo que Él le daba. Dice también, o sea, no solamente el Señor, sino nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Porque cuando uno dice yo vivo para Cristo, está diciendo yo puedo caminar la milla, yo puedo olvidar, yo puedo amar a pesar del rechazo. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano no tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Si Juan expone que el amor que profesamos será puesto a prueba en cómo Dios nos pone, hermano, enfrente a nosotros necesidades y cómo respondemos nosotros a esas necesidades. Verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, ¿cómo se identifican a los hijos del diablo según estos textos? Bueno, sus obras son malas. Pareciera que va al culto, pero sus obras son malas. Pareciera que ofrenda, pero sus obras son malas. Claramente, el apóstol Juan está haciendo una notable diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que el verdadero hijo de Dios, el mundo lo va a rechazar. Que el hijo de Dios se purifica, una evidencia. Que el hijo de Dios tiene esa esperanza de ver al Señor, por eso se purifica. Que el hijo de Dios a veces peca, pero no vive en la práctica del pecado.